¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Soy Daniel. Y yo, Gabriel, y sean bienvenidos a Chatarra Comunista. ¡Hey! ¿Cómo va todo? El día de hoy venimos a hablar de un increíble suceso ocurrido durante el siglo XVII. Así es, hablamos de la Revolución Inglesa. Bueno, antes que todo, es importante remarcar que este suceso está distribuido alrededor de 4 partes, que están divididas en la Primera Guerra Civil, la Segunda Guerra Civil y la Tercera Guerra Civil. Y por último, pero no menos importante, la Revolución Gloriosa. Bien, antes de todo, es necesario saber por qué inicia la Revolución Inglesa como tal. Esto ocurre debido a la muerte de la reina Isabel. No esta, la anterior. Por lo que el rey Carlos I subió al trono. ¿Qué es lo que hacía distinto a este rey en realidad? Bueno, este mentecato no era inglés, sino que era escocés. Por lo que ya me imagino que conocen el chiste de los escoceses y los ingleses. Además, como para determinar una pizca de odio, era más que tenía un pensamiento de la pureza de la sangre sumamente fuerte, queriendo heredar a su hijo al trono sin siquiera pensarlo 2 veces si alguien lo quería. No es spoiler, pero no lo querían. La razón: quería subir demasiado los impuestos para financiar sus obras e imponer la creencia religiosa que él tenía, que de nuevo, para volverle a dar otro punto de odio más hacia su reino, pues para terminarla, era católico. Lo sé, estaba pidiendo casi a gritos que las personas lo odiaran, el parlamento, el pueblo, los burgueses. No había nadie que no odiara a este tipo. Bueno, después de haber alargado tanto a Carlos I, vayamos a la Primera Revolución, que en realidad es una guerra civil. ¿Para qué la hacemos larga? Bueno, esta empieza porque el estimado Carlos, al creer que solo y nada más el rey debe gobernar debido a su sangre azul, que si es azul, neta, un primo me lo dijo. Bueno, gracias a este decreto, eliminó al parlamento para ejercer un gobierno absolutista, que hablando en simples palabras, que solo el rey gobernaba y hacía lo que se le venga en gana, los demás se pueden pudrir en el fondo de un barril. Bueno, realmente el vivir sin un parlamento fue algo que de cierta manera se le obligó por los mismos sujetos del parlamento. Dijeron: mi loco firme, ahí para que existan los derechos humanos. Esto que fue conocido como la Segunda Carta Magna. Al no tener un parlamento y está bien achicopalado, decidió crear un tribunal de personas seleccionadas por él, que spoiler, no funcionó para ni maíz. Ya sin parlamento, empezó a subir impuestos a lo desgraciado. Es más, cobraba impuestos por la marmota que se comía tu cosecha, el desgraciado. Todo comienza, presumiblemente, entre los años de 1641 a 1645, con la pelea entre la nobleza y el parlamento, que después de haberse peleado constantemente de quién era el que debía tener más poder sobre las decisiones que debían ejercerse, estas peleas realmente resultaban meramente pacíficas. Eran más que todo simples discusiones. Claro, hasta que empezaron a matarse unos a otros ordenando ejecuciones para la demostración del poder, tratando de ver quién es el que manda. Sin embargo, la desaprobación al rey era la más común, ejecutando a cualquiera que se pusiera de su lado. Así pasó hasta que ejecutaron a Thomas Wentworth, el consejero del rey, el conde de Stamford, el defensor del rey en el parlamento. Sin duda, ayudaría a Carlos I a salir del problema en el que se encontraba. ¿Qué? No, espera, Carlos, ¿por qué estás firmando su sentencia de muerte? Sí, así es. El parlamento encerró a Thomas Wentworth y le dieron a Carlos su sentencia de muerte. Y le dijeron: firma, Carlos, firma. Todo se hubiera quedado ahí entre una lucha entre poderes. Claro, si no es que todo el parlamento están hartos del rey y su forma de gobernar, y de no poder acceder al poder solo porque ya había una cabeza de bolo destinado a ser el que manda, a pesar de que no tenga ni la fuerza, ni los recursos, ni la voluntad. Es por esto que le declaran directamente la guerra al rey. Ya estuvo suave de un apestoso que está viviendo como parásito nada más. Todo empieza por un hombre llamado Oliver Cromwell, un miembro del parlamento que crea un ejército para de una vez darle cuello al rey.
Entonces, Carlos al enterarse sale corriendo despavorido a Escocia. Así es como inicia una guerra entre unos burgueses de gran riqueza contra un rey mantenido que se está pegando a recursos que ni suyos son. Esta primera batalla toma lugar en Londres, donde surge la primera guerra sangrienta con armas de fuego, entre soldados bien preparados de ambos lados, así que de guerra civil no tenía mucho. Sin embargo, la lucha de poderes era más que evidente, estaban dando bien en su madre. Aunque los horizontes eran claros para Carlos I, ya que no tenía los recursos para efectuar la guerra y lo único que hacía era tirar amenazas porque sí, las cuales, aunque no lo parezca, de cierta manera causaban confusión si es que al final sí tenía los recursos o no los tenía. Mientras tanto, los burgueses, aunque tenían más recursos que el rey, estaban teniendo algunas disputas internas, porque aunque tenían todos los recursos necesarios, seguía habiendo unas dirigencias internas por el poder. Por lo que se presume que Carlos I tuvo una pequeña oportunidad de ganar la guerra en Londres. Sin embargo, esto es meramente una suposición, ya que ¿con qué dinero iba a hacerlo? El dinero que usaba ni siquiera era suyo, era de su primo, que también era parte de la nobleza. Después de muchos revuelos de las cosas, se calmaron un poco, donde hay 3 años de supuesta paz que se prolonga. Digo supuesta paz, por lo que seguía habiendo algunos conflictos internos, pero eran a muy pequeña escala, no había una revuelta como tal. Por el año de 1647 se logra tapar al rey Carlos, y cuando parece que las cosas ya van a ir para mejor y que la revolución está cerca de terminar y ¡a la madre! Que dentro del parlamento todavía había gente que le era fiel al rey, y estos lo dejan escapar y el rey se logra armar un nuevo ejército conformado por escoceses y otros ingleses que todavía le eran leal. Y parece que ahora empieza la Segunda Guerra Civil. Ahora es personal. A partir de ese hecho se formarían 2 bandos. El parlamentario, representado por Oliver Cromwell, contra el grupo de los realistas que eran dirigidos por el rey Carlos. Es probable que con este giro de los acontecimientos y que a Carlos había logrado reunir muchos soldados, uno pensaría que ahora se vendría la parte más violenta del conflicto, una donde veríamos a un rey que no cometería los mismos errores y que le daría batalla a sus enemigos y con ello posiblemente recuperar el reino al que le habían arrebatado. Pero la verdad es que en resumidas cuentas, esta etapa se resume en que Cromwell dándole en su Mauser a los realistas. De la Segunda Guerra Civil inglesa, la verdad es que no hay mucho que decir. Es una etapa bastante breve, de hecho solo dura 1 año o menos, y lo único que uno puede apreciar de todas las batallas era lo buen general que era Cromwell. El tipo no solo pudo vencer de nuevo a los realistas y a los escoceses, sin perder muchas bajas, sino que también lograría sofocar un intento de levantamiento en Gales. Sin duda, esto le hizo ganar mucho reconocimiento entre los suyos a un punto que se volvería la cara de todo su movimiento. Entre tantas batallas que le salieron mal a Carlos y a los suyos, hay una que tenemos que destacar, que le da inicio al fin de esta etapa, siendo la ocurrida en Preston en agosto de 1948. Y sucede en el ejército realista, ya andaban por las últimas. Casi no había soldados ingleses y la mayoría eran escoceses, los cuales, aunque ya estaban metidos en esta guerra, no estaban del todo seguros si seguir a Carlos seguía siendo una buena idea, pues no había cumplido el pacto que aseguraba que introduciría las creencias religiosas de Escocia a Inglaterra. Así que esto a la larga causó una fragmentación entre los escoceses que seguían a Carlos, lo que ocasionó que en esta batalla varios de ellos se negaron a pelear, especialmente los generales y los soldados más experimentados, lo que dejó en peor estado al ejército. Y ya llegando a la batalla de Preston, la cosa no salió nada bien, salió terriblemente mal para Carlos, puesto que había perdido a su general y no leyó el mensaje de Oliver Cromwell, lo cual decía que lo iban a atacar por la retaguardia, y bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Cromwell atacó a una resistencia en unas 4 horas,
Pero después de ello los escoceses ya se cansaron de todo y se rindieron, dejando casi 2.000 muertos y 9.000 personas capturadas del lado de Carlos. Y del lado de Cromwell, bueno, solo hubo 100 muertos. Después de toda esta mala, pésima, horrible, nauseabunda racha de Carlos, sería nuevamente apresado y enjuiciado por traición el 30 de enero de 1649, y con ello cayó la monarquía y se levantó la república. Una vez que Oliver Cromwell y los suyos se deshicieron del rey Carlos por medio de su ejecución y se instauró una república, la cual de república digamos que mucho no tenía, pues todo este poder y prestigio que había conseguido Cromwell durante la Segunda Guerra Civil le terminaron llevándolo a creer que él tenía la obligación de ser quien trajera la paz, no importa si tuviera que hacerlo por medio de la fuerza. Así da inicio a la Tercera Guerra Civil, más revolucionarios que nunca, la cual no es más que el aplastamiento de las últimas fuerzas realistas dentro de Irlanda y Escocia. Y quizás te preguntes, ¿por qué seguían luchando si el rey estaba muerto? Pues bueno, resulta que todavía quedaba el hijo de Carlos, Carlos II, quien para los realistas era más merecedor de ser el líder que cualquiera de esos señores burgueses. Aunque al final eso dio igual porque Cromwell lo siguió venciendo y con ellos su popularidad seguía aumentando. Conforme se fue utilizando más y más al ejército para controlar la situación de guerra que se vivía en la república, este se terminaría convirtiendo en la dictadura militar, de tal manera que se transforma en un gobierno que representa a todo buen burgués de la época, con un gobierno que promovía una sociedad más capitalista y ser una autocracia militar que le quitó el poder a los nobles para dárselo a los militares. Estos eran la gente común, entre muchas comillas, porque se trataba de los mismos burgueses, quienes aunque no eran unos nobles, vivían como uno e incluso hasta mejor. Inclusive el mismo Cromwell, el cual pasó a ser el Lord Protector de la mancomunidad inglesa, que vendría siendo algo así como un rey. Sí, Cromwell se había convertido en lo que más había jurado destruir. Durante su mandato había una gran influencia puritana, es decir, querían purificar la Iglesia de Inglaterra de todo lo que fuera católico y volverse más protestantes, porque recordemos, estos dos grupos se odiaban con toda el alma. Y bueno, los protestantes tenían el mando, así que no iban a desaprovechar la oportunidad para desquitarse de sus enemigos. De hecho, durante este gobierno se les permitió regresar a los judíos a Inglaterra, e incluso tenían más libertades de profesar su fe que los católicos. A pesar de mantener la paz y ser querido por el pueblo por sus logros militares, el ser una persona muy autoritaria le llevaría a varios choques con el parlamento, y al momento que Cromwell le daría el puesto de Lord Protector a su hijo Richard Cromwell en 1658, pues como que al no tener las mismas cualidades sociales que su padre le hizo sentir que el puesto le quedaba muy grande, y decidió renunciar, lo que ocasionaría un vacío de poder. El parlamento se reuniría y se llegó a la conclusión de que lo mejor era desechar el modelo dictatorial, republicano, y volver a la monarquía con Carlos II como rey. Sí, señor, aquí no pasó nada. Olvidemos que hace unos años nos estábamos matando por si cuál gobierno es mejor o si es católico o protestante. Aquí todos somos amigos. De su reinado se destacaría por ser uno bastante pacífico, y cuyo único problema era el no tener un heredero varón. Para ello, se decidió que el siguiente en la línea de sucesión sería su hermano Jacobo Estuardo, el cual se las ingeniaron para echar todo lo construido y traer un caos de nuevo. Con esto llega técnicamente el título del video. Donde culmina todo. Así es, hablamos nada más y nada menos que de la Revolución Gloriosa. Esto surge con la llegada al trono de un estimado hombre llamado Jacobo II, el cual al inicio tiene un apoyo del parlamento muy raramente. Claro que para acabarla de amolar, descubren que este era católico.
se nota que ya rápido le urgía que le dieran unas patadas y lo echaran, ya que esto claramente representaba un problema. Este suceso realmente es meramente pacífico, en el sentido de que ya no hay ninguna guerra armada, así que ya pueden bajar esos trinchos. Con la subida del nuevo rey al trono, el parlamento, ya harto de que sigan existiendo los nobles como líderes supremos, aunque realmente este rey era meramente sumiso. Ahí estaba agachando la cabecita a todo lo que le decían. Era más bien como una lucha entre el catolicismo y el protestantismo, donde ya nadie quiere al catolicismo. Jacobo II, para librarse de esto, no tuvo otra idea que declararse como libertad de culto, en forma de la tolerancia religiosa, que dentro de Inglaterra se podía practicar cualquier religión sin que afecte las funciones principales del reino. Sin embargo, alguna de las instituciones discretamente cambió por ahí a los miembros protestantes por los católicos, lo que hizo que el parlamento estallara en cólera, ya que realmente estaba queriendo volver al país católico, por lo que ya hartos del tipo lo buscan para su arresto. En el momento que lo encuentran, estaba organizando la organización de un credo dominical con 6 obispos, los cuales fueron arrestados junto a él. Así que ya arrestado y tiempo conspirando contra él por su fe católica, su yerno Guillermo III de Orange y su hija María II lo suplantan en el trono, el cual fue justificado con la huida de Jacobo II. Sin embargo, no es algo tan bueno como se pensará para ellos debido a que la corona implicaba un contrato. La letra pequeña técnicamente. Esta reflejaba que técnicamente el rey ya no tendría ningún tipo de poder y que todo se basaría en una democracia para evitar que estos tengan algún abuso de autoridad. Técnicamente nomás iban a estar ahí para verse bien bonitos sentaditos, el cual en los países con nobleza de la actualidad sigue pasando. La nobleza está ahí nada más como adorno. Y con esto concluye todo el surgimiento de muertes para que el rey se aliviane y deje de querer ser el ser supremo, sin que a los demás siquiera les importe y que tengan más riquezas y poder que él. Pero dinos, ¿qué te pareció este suceso histórico desastroso y revoltoso? Eres libre de hacer preguntas sobre las dudas que tengas. También, si quieres profundizar más a fondo de este tema, te dejaremos en la descripción todas las fuentes utilizadas para la elaboración de este video para que te sientas libre de consultarlas. Sin nada más que decir, quedamos despedidos. Nos vemos en un próximo video.